Las historias nacieron mucho antes que los libros. Antes de la tinta existió la voz. Antes del papel existió la memoria. Bienvenidos a Voces que no caben en el cuaderno. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Voces que no caben en el cuaderno. Un espacio dedicado a reflexionar sobre las prácticas del lenguaje y su papel dentro de la escuela. Hoy hablaremos sobre un tema que usamos todos los días, pero que pocas veces analizamos con profundidad: la oralidad. ¿Por qué es importante enseñar a hablar y a escuchar? ¿Cuáles son las dificultades que encontramos en el aula? ¿Y qué estrategias pueden ayudarnos a fortalecer esta habilidad? Para responder estas preguntas tendremos una invitada especial. Escucharemos una historia de tradición oral narrada por un niño y reflexionaremos sobre las posibilidades didácticas de la oralidad en la escuela. Para comenzar, nos acompaña la profesora Ana María Torres, investigadora en didáctica de la lengua y especialista en oralidad escolar. Profesora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio. Profesora, normalmente cuando pensamos en la clase de lengua, imaginamos lectura y escritura. ¿Por qué deberíamos prestar más atención a la oralidad? Porque la oralidad es la primera forma de comunicación que desarrollamos como seres humanos antes de aprender a leer o escribir. Ya estamos escuchando, hablando, contando historias y construyendo relaciones con los demás. Además, la oralidad permite transmitir conocimientos, valores, costumbres e identidades culturales. Entonces, ¿hablar bien también se aprende? Por supuesto, uno de los errores más frecuentes es pensar que porque todos hablamos ya sabemos comunicarnos adecuadamente. Sin embargo, argumentar, escuchar activamente, debatir, formular preguntas o participar en las entrevistas son habilidades que necesitan orientación y práctica constante. ¿Cuáles son las principales dificultades que observa en los estudiantes? Generalmente encontramos miedo a hablar en público, poca organización de las ideas, dificultades para argumentar y escasa escucha activa. Muchas veces los estudiantes responden con frases cortas porque no han tenido suficiente oportunidades para expresarse en escenarios comunicativos reales. Y desde la escuela, ¿qué podríamos hacer para fortalecer estas habilidades? Debemos crear espacios donde la palabra tenga un papel fundamental. Los debates, las entrevistas, los conversatorios, las narraciones orales, las dramatizaciones y los podcasts escolares son excelentes oportunidades para desarrollar la oralidad de manera consciente. Muchas gracias, profesora Ana María. Y precisamente para demostrar cómo la oralidad conserva saberes y memorias, queremos compartir una historia narrada desde la tradición oral. Una historia que podría ser contada por cualquier niño o niña, después de escuchar los relatos de sus abuelos. Mi abuela siempre me contaba que cerca del río aparecía una mujer completamente vestida de blanco. Decían que salía cuando la luna estaba muy grande y caminaba lentamente entre los árboles. Una noche un muchacho decidió seguirla porque no creía en esas historias. La vio acercarse al río y cuando estaba a pocos pasos descubrió que sus pies no tocaban el suelo. Dicen que el muchacho salió corriendo y nunca volvió a caminar solo por ese lugar. Desde entonces, cada vez que alguien pasa cerca del río por la noche recuerda la historia y prefiere regresar a casa antes de que oscurezca. Historias como estas han sobrevivido durante generaciones gracias a la oralidad. Mucho antes de que existieran los libros, los pueblos transmitían conocimientos, creencias y experiencias a través de la palabra. Después de escuchar esta historia, podemos preguntarnos por qué la oralidad sigue siendo tan importante en la actualidad. Fernando Vázquez plantea que la oralidad no es únicamente una habilidad lingüística, también es una práctica cultural y social mediante la cual construimos identidad, compartimos experiencias y participamos en la vida colectiva. Por eso enseñar oralidad no significa simplemente permitir que los estudiantes hablen.
Implica enseñarles a escuchar, argumentar, narrar, dialogar y participar de manera crítica. Además, la oralidad fortalece la confianza, la capacidad de interacción y el respeto por las ideas de los demás. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar la oralidad dentro del aula? Existen múltiples posibilidades, por ejemplo, debates sobre temas de interés escolar, foros de discusión, entrevistas, conversatorios, narración de mitos y leyendas, dramatizaciones, programas radiales, podcasts educativos, etc. Qué bueno, Juliet, saber todas estas estrategias permiten que de alguna manera los estudiantes se conviertan en protagonistas de la comunicación y no solamente en receptores de información. Además, favorecen la construcción del pensamiento crítico y fortalecen la convivencia dentro de la escuela. Bueno, Juliet y queridos oyentes, creo que ha sido un capítulo bastante interesante. Hoy comprendimos que la oralidad es mucho más que hablar, es escuchar, es dialogar, es construir conocimiento, es conservar la memoria de los pueblos y es participar en la vida social. La escuela tiene el reto de formar estudiantes capaces de expresarse con claridad, argumentar sus ideas y escuchar respetuosamente a los demás. Claro que sí, lo que tú dices es muy cierto, porque una palabra bien dicha puede abrir caminos, construir puentes y transformar realidades. Bueno, y nos despedimos entonces, no sin antes agradecer por acompañarnos en este episodio de Voces que no caben en el cuaderno. Hasta una próxima oportunidad. Recuerda que todos los martes tenemos un nuevo episodio, que puedes buscarnos por todas las plataformas digitales y que en este espacio tu voz sí tiene poder. Hasta la próxima.